turno de Teresa Dávalos Navarro. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en Ciencias del Agua con especialidad en Ecología y Dinámica de Ecosistemas Costeros en la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, en donde estudió la importancia de los ecosistemas lagunares para los peces arrecifales del Caribe mexicano. Se ha desempeñado en el área de normatividad y gestión ambiental por más de 8 años, trabajando en sectores que van del industrial al turístico. Actualmente es coordinadora de educación y gestión ambiental en Delfinus, una cadena de hábitats para la interacción con mamíferos marinos, con 4 años de experiencia en la comunicación de la ciencia y la educación ambiental sobre el cuidado del océano a niños y adultos. La maestra Teresa nos va a impartir la plática de divulgación del estudio hacia el entendimiento del bienestar animal de cetáceos en zoológicos y acuarios acreditados. Tere, muchísimas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias, René. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir aquí. Yo sé que muchos venían a ver a la doctora. Yo soy su fan también, de la doctora Nathalie. Estábamos hablando antes de cómo todos somos fan de la doctora Nathalie, pero qué bueno que se queden a ver mi plática. Permítanme compartir mi pantalla para que vean. ¿Se ve correctamente? Ok. Pues bueno, ya como les dijo René, yo voy a hablar de los resultados, los principales hallazgos de este estudio, llamado Hacia el entendimiento del bienestar de cetáceos en zoológicos y acuarios acreditados. Este fue un estudio muy grande que se realizó a nivel mundial, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y tuvo resultados muy interesantes que nos ayudan a todos los hábitats para interacción con mamíferos marinos, zoológicos, acuarios y parques que tienen mamíferos marinos, sobre todo cetáceos, bajo nuestro cuidado, para seguir mejorando en el bienestar animal, que es una ciencia que se ha mejorado a lo largo de muchos años, hasta que ahorita tenemos, al menos en México, somos pioneros en bienestar animal de cetáceos. Entonces también esta presentación es un poquito para presumirles estos resultados del estudio. Como les mencionaba, este fue un proyecto a gran escala. Ya se trabó un poquito mi compu, ahorita a ver si reacciona. Ahí está. Es un proyecto a gran escala. Participaron 7 países, México siendo solo uno de ellos, pero también estuvo Singapur, estuvo Estados Unidos, estuvo Hong Kong, España, Bermuda, también estuvo, bueno, no recuerdo, otros 2 países, pero que también estuvieron involucrados en este estudio. Esto también nos ayuda porque nos quiere decir que es un resultado de referencia para el mundo. Es el primer estudio que se hace a este tamaño, a esta escala, dentro del bienestar de cetáceos en acuarios y zoológicos y parques con mamíferos marinos acreditados. En total se tomaron muestras de 216 ejemplares de delfines en la MAR, que son la Asociación Mexicana de Hábitats para Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, que ya Miguel Canseco les presentó un poquito lo que hacíamos. Prestamos los datos y el muestreo de 105 ejemplares. Esto quiere decir que casi la mitad de todos los delfines muestreados eran mexicanos. Es decir, de 7 países, 1 presentó casi la mitad y fue México ese país. Esto nos ayuda mucho porque sabemos que los resultados de este estudio sí son muy representativos del país. O sea, podemos tener cierta certeza de que los resultados del estudio nos aplican y los podemos aplicar para mejorar el bienestar de los mamíferos marinos que tenemos bajo nuestro cuidado. Dentro de la MAR participaron 4 instituciones, pero en total fueron 43 instituciones acreditadas, ya sea por la ASA, por la Asociación de Zoológicos Acuarios, o la AMPA, la Alianza de Parques y Acuarios con Mamíferos Marinos, o ambos. Para el 2017 tenían que tener esta acreditación para poder participar en este estudio. Las 4 instituciones que participaron de la MAR están certificadas por la Alianza de Parques y Acuarios con Mamíferos Marinos, y este estudio fue una colaboración de estas instituciones con instituciones de ciencia. La Chicago Zoological Society, la Sociedad Zoológica de Chicago, la Universidad de Florida, la Universidad de Portland, entre otras, que ayudaron tanto con el análisis de datos como con el análisis de muestras. Como cualquier estudio de esta escala, pues tomó bastante tiempo. Desde el 2016 se comenzó a trabajar en hacer los contactos y los acuerdos con los investigadores. Este proyecto fue un proyecto de postdoctorado de la doctora Lisa Lauderdale con el doctor Lance Miller, que son ambos
vacas sagradas en bienestar animal en mamíferos marinos, en este caso. Lance Miller también trabajó mucho en educación ambiental con mamíferos marinos. Para el 2018 y 2019 fue que se comenzó con la toma de datos, la colecta de muestras. Ahorita vamos a ver qué es lo que se colectó. En 2019 ya estas muestras se lograron enviar a los laboratorios en donde se iban a realizar los análisis. Algunos se enviaron a Chicago, a Estados Unidos, a hacer los análisis, y otros se tuvieron que quedar aquí. La UNAM en sus laboratorios prestó para hacer el análisis de algunos de estos datos. Para el 2020 ya se estaba haciendo con el análisis de datos la redacción del informe de resultados, y fue en 2021, el año pasado, que se publicó este estudio. Como les mencionaba, hubo 216 delfines nariz de botella, ya sea del Indo-Pacífico o delfín nariz de botella común, que estuvieron participando, Tursiops truncatus o Tursiops aduncus, en su mayoría Tursiops truncatus, que es una de las especies que más comúnmente se encuentran bajo cuidado humano, pero también participaron 13 belugas y 8 delfines de costados blancos. Y es el estudio que hasta la actualidad tiene una muestra mucho más grande de delfines bajo cuidado humano de la historia de estudios sobre bienestar con delfines, con una muestra de 216. Anteriormente, el que más muestra tenía era un estudio de Matson y colaboradores en el 2006, que tenía 111. Entonces, este es el estudio más grande que se ha realizado, tanto en número de instituciones, como en número de ejemplares, como en número de países representados. ¿Sí? En cuanto a la colecta de datos, los datos que se obtuvieron fueron observaciones de comportamiento. ¿Cómo se realizaba esto? Con videos. Se tomaban videos del tiempo libre de los delfines cuando no estaban en ninguna sesión de enriquecimiento o de entrenamiento, de interacción. Se tomaban estos videos para observar sus comportamientos naturales. Se obtuvieron 546 horas de video en total. También se obtuvieron muestras de sangre y muestras fecales de heces, 359 muestras de sangre y 1744 muestras de heces. Y se tomaron también datos con unos dispositivos de rastreo llamados M-Tags, que se colocaban en la espalda de los delfines. Ahí pueden observar en ese video en dónde se colocan. Previamente se hizo una labor de sensibilización a estos dispositivos, tanto para el delfín foco, el que lo tenía, como para los delfines que están en su mismo grupo, que no les llamara mucho la atención, para pues no modificar los datos, que no hubieran comportamientos anormales gracias a eso. Y al final, ya en la colecta de datos, se tuvieron 1882 horas de datos. Todos estos fueron tomados por comportamientos cooperativos. Como les dije, hubo una labor de sensibilización. No se hizo ningún manejo para tomar estos datos, porque pues se quiere tener los resultados de un comportamiento normal. Si no se hubiera realizado por comportamientos cooperativos, pues habría algo de estrés que estaría representado en la toma de datos. Pero de todos modos, todos estos comportamientos médicos son comportamientos que los delfines ya tenían entrenados, porque es de lo primero que se le entrena a los delfines, para que los cuidados veterinarios sean lo menos estresantes posibles y lo más fáciles también para los veterinarios que están encargados de su cuidado. Con todos estos datos se realizó el estudio, que fue muy grandote. Se publicó en la revista PLOS ONE. La revista PLOS ONE es una revista que se dedica a publicar de ciencia, tecnología, medicina y también algo de ciencias sociales. Lo más importante de esta revista, bueno, lo que más me gusta a mí, es que es una revista de libre acceso. Ustedes intentan buscar estudios científicos, usualmente tienen que pagar por ellos, a menos de que hagan piratería. Lo que pasa con PLOS ONE es que el autor paga para que los que lo quieren leer ya lo puedan leer sin pagar, perdón. Entonces es muy sencillo. Si ustedes quieren leer estos estudios, los pueden leer sin ningún problema. Lo pueden buscar en la revista PLOS ONE con ese nombre. Es el entendimiento del bienestar de cetáceos en zoológicos y acuarios acreditados. Otra cosa importante, para los que no conocen muy bien cómo es el proceso científico de publicación, estas revistas son revisadas por pares. Es decir, los autores no publican lo que quieren. O sea, se hace el estudio, se analizan los datos, se generan las conclusiones y discusión, y eso se somete a una revisión por personas externas para asegurarse de que no haya pues ninguna conclusión que no esté fundamentada por los datos, que los datos se hayan tomado de manera correcta, que la muestra sea adecuada, etcétera, etcétera. Y una vez que los revisores dicen, ok, ya está bien el estudio, es que se puede publicar. Este estudio fue tan grande que la misma revista decidió sacar una edición especial. Salieron 9 artículos como resultado de la toma de datos que vimos ahorita. Estos son los 9 artículos. El primero, el entendimiento del bienestar de cetáceos en zoológicos y acuarios acreditados, digamos que es el resumen
de todos los demás artículos en donde están las principales conclusiones, pero ahorita vamos a hablar de los principales hallazgos de todos estos 9 artículos, de los hallazgos que a nosotros nos interesan más como los que estamos, los responsables del bienestar de los animales que están bajo nuestro cuidado, lo que nosotros podemos aprovechar para mejorar el bienestar de nuestros animales. Entonces, los principales hallazgos fueron, primero que nada, se crearon valores de referencia para la bioquímica de hematología y suero y plasmas de muestras de sangre. No existía esto a nivel mundial, ahora ya se tiene. Los valores de referencia, ¿qué son? Cuando ustedes se hacen análisis de sangre, se los entregan el laboratorio y viene el valor que le salió, puede ser glucosa y un valor, y luego viene un rango. Si está dentro de este rango, está normal, por así decirlo. Esos son los valores de referencia que se crearon. Ya que este estudio utilizó delfines saludables, cetáceos saludables en general, pues ya se tienen valores de referencia para nivel mundial. Para, por ejemplo, la gente que está trabajando con delfines silvestres puede tomar estos valores de referencia para intentar encontrar alguna enfermedad en delfines. También se propone un nuevo indicador de niveles de estrés. Existe el cortisol, se ha usado desde hace mucho como un indicador de estrés, porque es una hormona del estrés. Cuando los mamíferos nos estresamos, secretamos cortisol. También la aldosterona se ha utilizado mucho como una hormona del estrés. Son hormonas que se generan en las glándulas suprarrenales como parte del eje del hipotálamo, la pituitaria y la glándula adrenal o la suprarrenal. Entonces, cuando nosotros nos estresamos, las secretamos. Ellos lo que hacen es proponer un nuevo indicador de estrés, que es la relación cortisol-DHEA. La DHEA es otra hormona que también es una hormona de las glándulas suprarrenales, otra hormona adrenal, pero esta es precursora de muchas otras hormonas. Entonces sus concentraciones pues siempre están presentes. Es una de las hormonas más presentes en nuestros cuerpos. ¿Qué pasa? Nuestros niveles hormonales cambian a lo largo del día. Entonces, mi nivel de cortisol puede aumentar. Si yo me pongo a correr ahorita como loca, mi nivel de cortisol puede aumentar, aunque no sea porque yo me estresé. Si ellos ven que el nivel de cortisol y el DHA están elevándose, pues no es necesariamente un indicador de estrés. Pero si se ve algo así, que con el tiempo el nivel del cortisol está aumentando, pero el DHA no es que mis hormonas estén elevándose todas juntas. Es que mi hormona que está relacionada con el estrés se continúa elevando, mientras que mi DHA va disminuyendo. Esta gráfica que están viendo no es del estudio de los cetáceos. Este se realizó en humanos. Y se encontró que esta desproporción en la relación de cortisol con DHA puede ser indicador de fatiga suprarrenal, depresión o una enfermedad. Es decir, estrés crónico. Entonces, esta relación de cortisol y DHA me puede indicar estrés crónico también en cetáceos. Nunca se había usado en cetáceos, el cortisol DHA se había usado en animales de granja, en macacos de rhesus y en humanos, pero es la primera vez que se comienza a usar en cetáceos e intentar validar en cetáceos. Falta hacer más estudios al respecto, pero ya con estos resultados previos parece que puede funcionar, ¿no? Con estos, ya sabiendo que este es un posible indicador de estrés, pues también sacaron niveles de referencia para niveles de estrés. Para metabolitos fecales del cortisol, la aldosterona, que les decía que son dos hormonas que ya se han usado y verificado que funcionan para medir estrés, y la relación de cortisol-DHA. ¿Por qué metabolitos fecales? Porque, uno, las muestras fecales son un poco menos invasivas que las muestras de sangre, no les tengo que picar para sacarle sangre. Un poco más cómodo para los cetáceos, pero también son los metabolitos de estas hormonas, es decir, lo que ya sale en la popó es lo que ya estuvo en el cuerpo un rato, ya se agregó en la popó, entonces también me ayudan para conocer un periodo más amplio. Me puede hablar más de estrés crónico que de un estrés agudo del momento, que eso es algo muy natural en la vida de cualquier ser vivo. Si ahorita me voy a tropezar, pues mis niveles de cortisol van a aumentar y voy a sacar adrenalina. Un estrés agudo es algo normal en la vida de cualquier ser vivo. El estrés crónico es lo que nos preocuparía y esto me ayuda un poco más a medir estrés crónico. ¿Sí? Con estos niveles de referencia ellos desarrollaron una aplicación, se llama SuFisiotrack. Tú puedes ingresar variables demográficas del delfín, edad, sexo, también puedes poner el mes en el que estás tomando la muestra, ya que sí se encontró que varía un poco debido a la estación del año, a la temporada. Entonces indicas el mes y ya con eso puedes tener los valores de referencia para la especie que tú quieras, delfín nariz de botella del Indo-Pacífico, delfín nariz de botella común, la beluga o el delfín de costados blancos. Como les mencionaba, estos valores de referencia se crearon con el análisis de muestras. Las muestras mexicanas se realizaron en los laboratorios de la UNAM
Mientras que las muestras extranjeras pues, se realizaron en un laboratorio de la Universidad de Cornell. Esta aplicación está muy padre porque no necesitas tener internet. Si estás estudiando poblaciones en vida silvestre y no tienes acceso a internet, pues ya tienes todos los datos ahí para hacer la comparación. Y otra cosa muy padre es que es gratuita, o sea, no te la cobran. Bueno, es gratuita si tienes iOS, porque nada más está para iPhone. Entonces, si tienes dinero para un iPhone, sale gratis la aplicación. Pero si no, estos valores de referencia también están publicados en el estudio. No sé, les mencionaba, esto es muy útil para los veterinarios. Pero para las personas que no somos veterinarios, que estamos encargados del bienestar en el manejo literal, en el manejo perdón, no literal, en el manejo directo de los animales, pues también hicieron unos estudios en los que comparaban las prácticas de manejo animal y las características del hábitat para ver cuál tenía un mayor impacto en el bienestar de los ejemplares. Entonces tomaron variables de manejo y también variables de las características de los hábitats. Las variables que utilizaron fueron variables demográficas, como la edad y el sexo, variables de entrenamiento, si el entrenamiento se realizaba durante interacciones con humanos, en presentaciones, el horario, si era predecible o semipredecible, o sea, si siempre eran a la misma hora, o a veces variaba. También variables de características del hábitat, si eran hábitats oceánicos o hábitats artificiales, el tamaño, profundidad, longitud, la cantidad de agua que tenían disponible durante el día o durante la noche, y también el manejo social que se realiza, si se formaban grupos estables, si se formaban grupos que cambiaban a lo largo del tiempo, si se formaban subagrupaciones. Y en cuanto al enriquecimiento, pues se tomaron variables de la diversidad de enriquecimiento, es decir, cuántos estímulos diferentes se le presentaban a los delfines, la frecuencia con que se le presentaban nuevos estímulos a los delfines. Cuando yo digo estímulos de enriquecimiento es una pelotita, un aro, un kayak, es tipo diferentes como de juguetes, por así decirlo, que se le presentan a los delfines. El tipo de estímulo, si flotaba, si se hundía, si era complejo, si era simple, y los horarios en los que se realizaban las sesiones de enriquecimiento, si eran predecibles, semipredecibles o aleatorias. ¿Qué encontraron? Un nuevo potencial de indicador de bienestar, llamado la diversidad de comportamientos. La diversidad de comportamientos es literal lo que dice su nombre. ¿Cuántos comportamientos diferentes realizan los delfines a lo largo del día? Mientras más comportamientos realicen en un día, pues mayor es la diversidad de comportamientos. Algunos de los comportamientos que vieron fueron el acecho, el saltito espía, que es literal, se levanta así el delfincito, saca la cabeza y vuelven a hundirse, los saltos, los nados en posición, nado rápido, nado en posición ventral, bola social grupal, cuando se juntan varios delfines no puedes diferenciar muy bien lo que está haciendo cada uno, usualmente está asociado con conductas sexuales, interacciones con otro ejemplar, con uno o dos más, ese tipo de comportamientos. Y para ver si era un buen indicador de bienestar, compararon la diversidad de comportamientos con otros indicadores de bienestar que ya estaban un poco más comprobados. Y encontraron que la diversidad de comportamientos, cuando esta aumenta, los valores de cortisol y cortisol DHA disminuyen. Y también, cuando hay una mayor diversidad de comportamientos, era más complicado ver estereotipias. Especialmente ellos vieron un estereotipo en particular, que es repetición de ruta. Esto es cuando los delfines nadan de un lugar para otro en línea recta. Lo tenían que hacer por más de 3 segundos, me parece que lo tenían que estar haciendo para que lo consideraran como una estereotipia de repetición de ruta. Sí mencionan los autores que esta fue muy complicada de ver. No hay muchas estereotipias en instituciones acreditadas, entonces no fue tan sencillo verla, pero cuando se veía una menor diversidad de comportamientos. Entonces dicen, ok, este sí podría ser un indicador de bienestar. Vamos a compararlo con nuestras variables de manejo y nuestras características del hábitat, a ver con cuál aumenta y con cuál disminuye. Y resulta que ellos encontraron que la diversidad de comportamientos, o sea, el bienestar, aumentaba con un horario de entrenamiento predecible. Cuando nosotros vimos esto, sí nos quedamos así como, a ver, ¿cómo? Porque siempre nos han enseñado que la variedad es buena, ¿no? Entonces, cuando el enriquecimiento y el entrenamiento son aleatorios, que el delfín no se los espera, pues es más estimulante para ellos. Entonces, uno esperaría que la diversidad de comportamientos aumentara por ser aleatorio. Pero resulta que no. Y la explicación es la anticipación. La anticipación de una experiencia positiva también es una experiencia positiva. Es como al perrito cuando le estás deteniendo la pelota en la mano y se la vas a mandar, se le estás haciendo así como, te la aviento, no te la aviento. El perrito se emociona, empieza ya a soltar las endorfinas y la dopamina.
Entonces, es una experiencia positiva, esperar eso que él quiere. El entrenamiento es una experiencia positiva para el delfín, porque es un momento en el que tiene atención, tiene caricias y tiene alimento. Entonces, la anticipación de este entrenamiento también es una experiencia positiva y parece que ayuda al bienestar. En cuanto al cómo usaban el hábitat, para eso se usaron los dispositivos de rastreo biológico, estos MTAGs. Estos MTAGs medían la profundidad en la que estaban los ejemplares, medían también la velocidad a la que podían nadar. Tiene ese como, no sé si se ve mi mouse, pero si ven mi mouse, está como hélice de aquí, medía la velocidad con el agua. Y también podía medir la posición del delfín en el hábitat, la profundidad en la que estaba, pero también la posición y la aceleración, también tiene el acelerómetro. Entonces, con este dispositivo se midieron la aceleración corporal dinámica general, o sea, la aceleración en general. Este es un muy buen indicador de la cantidad de energía que están usando los ejemplares. La distancia promedio que recorrían, la midieron cada hora. Y las inmersiones y movimientos verticales, cuánto duraban los buceos y qué parte del hábitat usaban. Lo dividieron en 3 tercios y veían si lo usaban más arriba o más abajo. ¿Qué encontraron con estos datos? Pues encontraron que la actividad social y la actividad física, que es la aceleración corporal dinámica y la distancia recorrida por hora, aumentaban cuando la frecuencia de nuevos estímulos era semanal o mensual o 2 veces al año. La frecuencia de nuevos estímulos, como les decía, es cada cuando se le presentan estímulos nuevos al delfín. Entonces, cada cuando se agregan estímulos nuevos al catálogo de estímulos que yo tengo. Entonces, parece que lo mejor para que ellos aumenten su actividad es que se realice semanal o mensualmente o 2 veces al año. También encontraron que aumentaba cuando el enriquecimiento era predecible y no aleatorio. Eso también nos sacó mucho de onda. No solo aumentaba cuando el enriquecimiento era predecible, sino que disminuía cuando el enriquecimiento era aleatorio, ¿sí? Y esto, aparte de que ya nos había sorprendido en la parte del potencial de indicador de bienestar, que es la diversidad de comportamientos, también uno esperaría que un animal tuviera más actividad cuando está más estimulado, y uno esperaría que un horario de enriquecimiento aleatorio, que es más variable para el delfín, fuera más estimulante, pero no. Los autores proponen que es porque de esta manera, cuando los delfines ya saben en qué momentos tocan sus sesiones de entrenamiento y de enriquecimiento, pueden utilizar su energía a lo largo del día, repartirla de mejor manera. Si ellos ya saben que cuando se pone el sol ya es mi última sesión, toda la energía que me queda la puedo usar para realizar actividades sociales, para el juego, para estar saltando, para estar nadando rápido. Mientras que si yo no sé cuándo viene mi enriquecimiento, yo no sé cuándo viene mi entrenamiento, no estoy usando esa energía porque tal vez la voy a necesitar en el futuro. Entonces, eso es lo que los autores proponen que podría ser una buena explicación. A nosotros lo que nos interesa es que si queremos mejorar el bienestar de nuestros ejemplares, tenemos que trabajar para que nuestro enriquecimiento sea o predecible o darle una anticipación de alguna manera, que haya una señal que les indique que va a venir el enriquecimiento. Puede ser un sonido, puede ser una seña. ¿Sí? Otra cosa que encontraron, que esto también nos interesó mucho porque a nosotros nos critican mucho tener delfines bajo cuidado humano, porque se dice que fuera en vida silvestre pueden nadar cientos de kilómetros por hora. Cientos de kilómetros al día. Que es cierto para algunos delfines. Bueno, si los delfines están lejos de la costa, donde el alimento está más desperdigado por todos lados, pues tienen que nadar más para encontrarlo, pero no lo hacen si no es por necesidad. Pero ya con este estudio, pues ya tenemos prueba de que no es verdad. Este estudio encontró que los delfines que estaban en estas instituciones acreditadas estuvieron nadando un promedio de 2.32 kilómetros cada hora. Esa es la distancia que estaban recorriendo. Y hay estudios en vida silvestre que han encontrado que pueden nadar entre 1.2 y 1.9 kilómetros cada hora. Es decir, bajo cuidado humano, estaban nadando más de lo que se esperaba en poblaciones silvestres. Y otra cosa que hay que considerar es que ese aparatito que les enseñé, esa hélice, únicamente medía la distancia cuando estaba sumergida. Es decir, todo el nado que realizaban en superficie no lo contabilizaba. O sea que ese número de 2.32 podría ser mayor. Pero también hay que considerar que estos datos se tomaron durante el día y sí se ha observado que en poblaciones silvestres suelen ser más activos durante la noche que las poblaciones que están bajo cuidado humano. También hay que ver esto con un granito de sal. Pero nos indica esto que son al menos comparables, que no es verdad eso de que vida silvestre están nadando un montón y bajo cuidado humano no pueden y por eso no pueden tener bienestar. No es verdad eso. También encontraron las duraciones de inmersión promedio
es decir, las duraciones de buceo promedio, en este estudio fue de un promedio de 55.28 segundos. Este valor es comparable o incluso mayor que lo que se ha observado en delfines en vida silvestre. El delfín en vida silvestre, que tiene una duración de inmersión promedio más grande, fue en un estudio que se realizó en el 87, un delfín juvenil solitario que estaba en Gales y tenía un promedio de 55 segundos de inmersión. Es decir, que los delfines bajo cuidado humano, sus inmersiones duran lo mismo o más que las inmersiones de los delfines silvestres, que también es algo que nos criticaban mucho, pero pues ya ahora podemos ver que no es verdad. En general, cuando vemos el comportamiento social con sus niveles de actividad y el uso del hábitat, nos damos cuenta que el manejo social, es decir, cómo formamos los grupos, porque también se encontró que la actividad aumentaba cuando los grupos sociales eran subgrupos que se unían y se separaban a lo largo del día. Entonces, el manejo social, el enriquecimiento y el entrenamiento tienen una mayor influencia en el bienestar, en cómo socializan y cómo utilizan su entorno y cuánta actividad tienen, que las características físicas del hábitat. Encontraron que aumentar el hábitat no servía de nada. Si los hábitats ya tienen el tamaño reglamentario, el tamaño necesario para la especie y para la cantidad de individuos que tienen, hacerlos cada vez más grandes no va a mejorar su bienestar, no va a mejorar que naden más, no va a hacer nada sobre su comportamiento porque no usarían el espacio extra. Las principales conclusiones de estos 9 estudios fueron que la diversidad de comportamientos y la relación de cortisol y DHA pueden ser unos buenos indicadores de potencial de bienestar animal, y eso pues ya con los valores de referencia que se tienen y siendo un indicador que no tenemos que estar muestreando a los delfines, que se puede ser observando los comportamientos, pues nos pueden ayudar a mejorar nuestras prácticas de cuidado, porque ya podemos medir el bienestar animal un poquito. No nos va a servir solo uno de ellos, tenemos que medir más cosas, pero son 2 herramientas muy útiles que tenemos para ver si nuestros delfines tienen bienestar y si podemos mejorar su bienestar. Otra cosa que encontraron es que el manejo social y las variables de enriquecimiento tienen una mayor influencia en cómo utilizan su hábitat y cómo socializan los animales que el hábitat en sí, que una vez que ya está el hábitat de cierto tamaño, no sirve de nada hacerlo más profundo, más grande. Y que se encontraron más comportamientos asociados al bienestar, una mayor diversidad de comportamientos, cuando los delfines tienen un entrenamiento predecible. Que eso es muy común verlo en instituciones mexicanas, porque las sesiones de entrenamiento están muy relacionadas con las sesiones de interacción, tanto con visitantes como con los entrenadores. Entonces, usualmente en México ya son predecibles los horarios de entrenamiento. Entonces, ahí pues se puede mejorar si eran semipredecibles, pero este es algo que ya tenemos bastante establecido por nuestra operación. ¿Y por qué? Porque se cree que la predictibilidad, la anticipación de eventos positivos es una parte importante del bienestar. En conclusión, estos resultados nos dicen que la manera en la que tratamos a nuestros animales, nuestras prácticas de manejo, tanto manejo social como entrenamiento y enriquecimiento, la relación del delfín como el humano, es mucho más importante para el bienestar animal que el hábitat, que qué tan largo, profundo o ancho es. Esto no quiere decir que nosotros estemos diciendo que los delfines bajo cuidado humano están mejores que en vida silvestre, porque cuando salió este estudio y empezamos a publicar los resultados y hacer la divulgación de la ciencia, muchos animalistas empezaron a decir, ay, entonces los delfines bajo cuidado humano están mejor que en vida silvestre. O sea, no, eso no es lo que dice este artículo, no sé de dónde sacaron que estábamos diciendo eso, porque eso no es lo que dice, ¿no? Solo nos dice que los delfines bajo cuidado humano en instituciones que están acreditadas en bienestar pueden vivir en condiciones de bienestar, pueden prosperar y lo hacen. Contrario a lo que se ha propagado, contrario a lo que dicen de que no pueden porque nadan muy poquito, contrario a lo que dicen de que no son suficientemente profundos, contrario a lo que dicen de que no son lo suficientemente grandes. Entonces, no estamos diciendo que están mejor bajo cuidado humano que en vida silvestre, son condiciones diferentes, tienen sus ventajas y desventajas ambos. Eso no es lo que este estudio dice. ¿Okay? Estas son algunas de las referencias que usamos en esta presentación, aparte de los 9 artículos que les mencionaba, para hacer alguna comparación de datos. Y por mi parte es todo. También quiero agradecer a Carla Tuz, que es encargada de investigación en la organización donde trabajo, porque fue un trabajo conjunto con ella el realizar esta presentación. Fue un trabajo al entender los 9 artículos y poderlos sintetizar en esta presentación tan pequeña para presentar únicamente las principales conclusiones, porque es
ciencia dura, ciencia pesada estarlo leyendo. Entonces, muchas gracias a Carla Tuz y a todo el equipo que trabaja conmigo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, comentarios? Muchísimas gracias, Teresa. Excelente plática. Creo que era bastante necesaria esta aclaración de varios mitos que escuchamos por ahí, que leemos por ahí, los que nos dedicamos al bienestar, a la medicina de mamíferos marinos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido muy claro para todos. Y si no, bueno, pues también están las referencias que bien nos mostraste y nos compartiste. Creo que toda esta información está a la palma de la mano de todos, así que no hay pretexto. Tengo algunas preguntas. Florencia Olivares pregunta, ¿cuál es el origen de los cetáceos que se encuentran en acuarios en México y por qué están en cautiverio? Bueno, la historia de los cetáceos bajo cuidado humano en México, pues es una historia que ha ido evolucionando muchísimo. Los delfinarios en general existen desde alrededor de los 70s, 60, 70s, no son lo que eran. En la actualidad, en esos años, para tener mamíferos marinos bajo cuidado humano, sí se realizaron capturas. En la actualidad eso está prohibido. Desde el 2002 la Ley General de Vida Silvestre prohíbe la captura de cualquier mamífero marino y desde el 2006 está prohibida la importación y exportación, pero alrededor de los 90 se dejó de hacer. Actualmente la mayoría de las poblaciones, al menos la población en donde yo trabajo, más del 70% ya nació bajo cuidado humano y eso debe ser el caso con todas las poblaciones de acuarios y parques con mamíferos marinos bajo cuidado humano, ya son nacidos bajo nuestro cuidado. ¿Por qué se encuentran en cautiverio? Anteriormente era para espectáculo, eso sí lo tenemos que reconocer. Anteriormente no era por el valor educativo, no era por el valor de educación. La esperanza de vida anteriormente de cetáceos bajo cuidado humano no era muy alta, estaba en comparación con las poblaciones menos saludables en vida silvestre. En la actualidad, estos parques y acuarios cumplen un papel muy importante en educación y en conservación. Todos los varamientos de mamíferos marinos que suelen suceder en costas mexicanas los atiende la red de varamientos y la red de varamientos está formada por parques y acuarios con mamíferos marinos, porque son los que tienen el personal técnico y el recurso económico y el recurso de medicina necesarios para atender estos varamientos y también la labor de educación ambiental que se tiene. Hay una norma que nos rige a todas las instituciones que tenemos mamíferos marinos, que es la NOM 135 Semarnat 2004, nos obliga a que nuestras interacciones sean educativas. Nos obliga a que nuestro principal objetivo sea la educación ambiental y que realicemos labores de conservación. Entonces, ese es el objetivo actual de tenerlos bajo cuidado humano. Gracias. Mina Mondragón comenta que sería muy divertido ser un delfín. Sí, la verdad, sí. Bien cuidado como esto, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? No uno al norte del Golfo de México donde hay derrames petroleros, porque ahí no se le están pasando chido. Seguro no. Maxi Cifuentes comenta, yo nadé con delfines en República Dominicana y los delfines estaban en un delfinario abierto cerca del mar, donde iban al mar y volvían cuando querían. Además, donde nadaban estaban con peces pequeños y había tiburones nodrizas y rayas látigo, obviamente separados de, supongo que de los animales. Ajá. La doctora Marta Elena Castro comenta, de igual manera se recomienda ser predecible en perros con ansiedad. Sí, sí. Juan Camilo Montoya pregunta, ¿es posible que la diferencia encontrada en la cantidad de kilómetros nadados en cautiverio o vida silvestre se debe a estereotipias similares al pacing? En este caso no. En este caso no, porque cuando se estaban tomando los datos, pues se notó que ese no era el caso. Como te mencionaba, la presencia de estos estereotipos fue muy rara, no fue muy fácil encontrarla en instituciones acreditadas. Hay muchos comportamientos que a lo mejor uno que no sabe puede pensar, está estereotipado, porque los delfines les gusta nadar en círculo. Pero ese es un comportamiento social, que nadan con específicos o que nadan en bola social grupal. Entonces, no, en este caso no ese es el caso. Lo que sí puede ser es que, pues, tienen más energía porque tienen una dieta, pues, hecha para cada delfín. Entonces, tienen su dieta completa. Entonces, pueden llegar a tener más energía que un delfín en vida silvestre que le está utilizando para otras cosas, para estar escapando de depredadores o para estar buscando alimento que no tenga su dieta completa en algún día. Entonces, eso sí podría ser.
Pero por estereotipos en este caso no sería. María José pregunta, y te agradece la presentación, ¿cuánto tiempo pasan con los delfines? No me queda muy clara Yo la tampoco. ¿Quiénes? pregunta. Si son los especialistas en cuidado animal y los veterinarios, están 24/7 con los delfines. Si son, en caso de que sean visitantes que van a hacer una interacción, pues la norma también nos tiene condicionados a cuánto tiempo puede estar un delfín con cuántas personas. Son 30 minutos o 45 minutos, no sé si a eso te refieras. Pero en caso de especialistas de cuidado animal, 24/7 están pendientes de ellos. No pueden realizar más de 3 horas de interacciones con visitantes al día y tienen que tener su tiempo libre. También no los tenemos en interacción constantemente con humanos, pero nunca los dejan solos, si eso es a lo que te refieres. Hay muchos agradecimientos, felicitaciones. Un comentario. Pienso que faltó incorporar al estudio cuáles serían los comportamientos y variables en delfines que se encuentran en lugares no certificados para poder hacer la comparación. Estaría muy interesante ver los que no tienen certificación en bienestar, cómo les va. Probablemente no se quisieran prestar a eso, también tenemos que preguntarnos si quisieran, pero hay un estudio que habla de esperanza de vida en delfines bajo cuidado humano que se realizó con todas las instituciones zoológicas de Estados Unidos, acreditadas o no. Y aún así se encontró que la esperanza de vida es igual o mayor en instituciones zoológicas que en vida silvestre. Así que algo están haciendo bien todas las instituciones zoológicas modernas. O sea, todas aprenden del comportamiento de los demás. A las instituciones zoológicas les conviene tener bien a los delfines. Un delfín enfermo sale muy caro. Un delfín que le tiene miedo a la gente pues no va a interactuar, no le va a generar recurso económico, por así decirlo. Entonces a las instituciones zoológicas está en su mejor interés, no solo por su ética, sino también económica, tener bien a sus animales. Así que estaría muy interesante ver esos resultados, pero no creo que haya tantísimas variaciones. Gracias, Tere. Alberto Platas comenta, excelente ponencia, felicidades. Entiendo que estos estudios se han centrado en cetáceos. Sin embargo, me pregunto si pudiéramos extrapolar las conclusiones a otros órdenes. En particular, me interesa mucho saber si tienes algo que decir al respecto a los sirénidos. Por su cuenta comenta que va a investigar y encontrará más información. En caso de manatí, no me gustaría extrapolar los resultados de esa manera. Hay que hacer el estudio en manatís como tal, porque son órdenes diferentes y tienen alimentación diferente, tienen comportamientos diferentes, son mucho más tranquilos que un delfín, que un cetáceo en general. Pero sí se ha visto en perros, se ha visto en gorilas, se ha visto en osos polares, se ha visto en muchos animales el concepto de anticipación y la importancia del enriquecimiento, la importancia de tener elección de dónde estar en su hábitat. Entonces, todo eso sí se puede extrapolar. Ya variables así más específicas sobre si el entrenamiento tiene que ser predecible, si el enriquecimiento tiene que ser predecible, si le puede dar alguna otra manera de anticipación, pues ya habría que hacerlo con manatis. Te voy a leer las últimas dos porque ya el tiempo lo tenemos encima. Débora Carmelini comenta, excelente presentación, fue un trabajo muy complejo. Me gustaría saber cuáles fueron las problemáticas más evidentes que se les presentaron entre los diferentes hábitats y países para que pudieran llegar a una comparación efectiva. Por ejemplo, factores externos, estímulos ambientales, etc. La verdad, una de las mayores problemáticas, el mayor factor externo fue la burocracia. El envío de muestras, la sacada de permisos para enviar las muestras. Como les dije, desde el 2006 está prohibida la importación y exportación de mamíferos marinos, pero no solo de mamíferos marinos, también de sus partes y derivados. La popó es un derivado de mamífero marino. Entonces, enviar muestras fecales a otros países estuvo complicado, ¿no? Se tuvieron que hacer muchos permisos, trabajar con la logística de que tienen que llegar frías las muestras porque si no se echan a perder, etcétera, etcétera. Pero en general todo lo demás estuvo un poco más fácil de estandarizar. Ahí sí nosotros no tuvimos tanto problema, el problema fue de la doctora Lisa en tiempos también, ¿no? Nosotros pues mandábamos nuestras encuestas, hacían encuestas también a los especialistas en cuidado animal y las intentábamos mandar a tiempo, pero nosotros aquí y el delfinario en Hong Kong, Ocean Park, pues quién sabe cuándo las mandaban, ¿no? Entonces también por eso el análisis de datos se tomó un rato. Sí. En cuanto a estímulos ambientales no hubo tanto problema. Tere, si me permites
un poco ahondar en esta Sí, respuesta claro. que acabas de René también acabas de estuvo decir. participando en el envío de muestras y todo Fueron, esto. sin duda fue un trabajo muy duro, fue un reto muy grande para todos, pero como dice Tere, el envío de las muestras, en cuanto a ese fue súper complicado, pero lo logramos. Sin embargo, teníamos mucho miedo de que se perdiera la información con las muestras de sangre. Es por eso que se platicó con la Universidad Nacional Autónoma de México, en específico con el Laboratorio de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, si podían incluirse, ¿no? Sumarse a este esfuerzo con estas instituciones zoológicas y científicas para que ellos analizaran las muestras, no se perdieran y los resultados les llegaran directamente a los investigadores. Y eso fue lo que se hizo. Eso también es muy importante. Nosotros no teníamos acceso a los resultados hasta que salió o sea, los resultados no los podíamos modificar nosotros. Eso los analizaron las instituciones científicas para que no piensen, salió bien porque lo hicieron ellos mismos. Lo hicieron la institución. Nosotros ayudamos con la toma de muestras y con el envío de datos, pero todo el análisis, todas las conclusiones lo sacó la institución científica, no nosotros. Así es. La última pregunta, una disculpa a todos, pero tenemos el tiempo encima. Proyecto Crocodilus Ecuador comenta: buenas noches, doctora. Una consulta: de cada espécimen nacido en cautiverio, ¿cuál es el porcentaje que se libera a su hábitat natural? En la actualidad, Okay. no se Encontré esto en realiza. internet. ¿Para cuál es el Que se liberen, que se haga una reintroducción con animales nacidos bajo cuidado humano. En estas especies, no. ¿Por qué? El delfín nariz de botella es un delfín muy abundante, está en preocupación menor. No hay necesidad de hacer esto. Cuando se hace reproducción del delfín nariz de botella es para mantener o aumentar una población bajo cuidado humano, que tiene que ser una reproducción controlada. Las reintroducciones que se hacen no son de animales que hayan nacido bajo cuidado humano, son animales que estuvieron en algún paramiento, se tuvieron que mantener bajo cuidado porque no estaban saludables, se tenían que recuperar la salud y después reintroducir. Pero de delfín nariz de botella, que es lo que se tiene, con lo que se participó aquí en México, no se hacen reintroducciones de animales que hayan nacido bajo nuestro cuidado. Pues, Tere, muchísimas gracias. Ojalá te des el tiempo de leer las felicitaciones, los aplausos y una que otra que seguramente se me pasó por ahí, que ojalá puedas responder. Tu reconocimiento te lo vamos a hacer llegar de manera virtual. Muchas gracias. Alguien pone por aquí que si esta información se puede tener al público. Bueno, la maestra Teresa al final de su plática nos compartió la bibliografía, pero seguramente lo podrás hacer de otra manera, ¿no? Todos los artículos son open access, no están tan sencillos de leer, pero recuerden que esta plática se va a mantener para poder tener la referencia en el futuro. Y... Súper. Muchísimas gracias.